Y mientras se prepara el siguiente ponente, me ha pedido Javier a ver si podíamos poner la pregunta anterior, que ahí la ves, la que se ha hecho. Quizá Héctor pueda comentarla. Sí, bueno, parece que 2/3 de la audiencia se basaría en el Syntax para decidir la revascularización quirúrgica. Un sexto y un sexto ya se definirían dependiendo de la factibilidad y de la posibilidad técnica. La verdad es que me sorprende un poco. No sé si esto sería, quizás porque había poca gente en la sala, si repitiéramos esta pregunta al final cuando la sala esté llena, representa la realidad. Yo tengo la sensación de que quizás no es la realidad, sobre todo en los laboratorios muy activos e intervencionistas. Y en este aspecto quisiera además oír la experiencia de un cirujano que tiene experiencia ahora en 2 centros de alto volumen y alta calidad y probablemente tenga la visión de lo que le llega y de lo que no le llega en este tipo de pacientes. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación para participar en un curso tan importante y de este nivel. Bueno, estoy en clara minoría aquí, de hecho yo creo que soy el único cirujano y voy a hablar de un tema controvertido que es la revascularización de la enfermedad multivaso y pues bueno, mi charla será un poco más polémica que la charla anterior. Y quiero comenzar la charla exponiendo cuál es la situación real en España en cuanto a la revascularización miocárdica en la enfermedad multivaso. Y la realidad es esta, que España, si se fija en la diapositiva, es el país de la Unión Europea, aquí hay incluidos además muchos otros países, en el que la tasa de revascularización frente al global de la cirugía que se hace en cualquier servicio es la más baja. Es un 27% de los pacientes que operamos son pacientes coronarios. Esto, como ven, está muy por debajo de otros países de nuestro entorno, como Francia, que es un 40 y pico por ciento, Italia casi nos dobla y Alemania e Inglaterra por encima del 60%. Por otro lado, el ratio de tratamiento percutáneo frente a cirugía, pues como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, es el ratio más alto de países de la OCDE. Y además en Europa hay mucha variabilidad entre países, tantas como que hay países que tienen unas tasas 4 veces más que otras. Y esto a pesar de que en España los resultados no son peores en cuanto a cirugía coronaria que en el resto de Europa. Como pueden ver en la gráfica, pues la tasa de mortalidad ajustada en España es parecida a la de países de nuestro entorno. Estos son datos del registro europeo. Y este es el primer informe de un proyecto de calidad que se hizo en España en cirugía cardíaca, se publicó en 2013, engloba a 12 hospitales de nuestro país y con más de 30.000 pacientes. Esto es un estudio que se hizo muy auditado y con datos muy rigurosos, y esta es una de las conclusiones que quiero leerles, y es que el volumen de la cirugía coronaria en España es sorprendentemente bajo. De hecho, es el volumen más bajo de toda Europa y muy inferior al porcentaje que se observa en otros países de nuestro mismo entorno. Aunque la revascularización coronaria percutánea ha tenido una gran expansión en todo el mundo, la literatura reciente muestra con claridad que la cirugía coronaria es el tratamiento de elección en varios grupos de pacientes que incluyen un volumen alto de casos con enfermedad coronaria. La conclusión, por tanto, de este grupo de trabajo pues es que lo que demuestran las cifras que en España la cirugía coronaria tiene una utilización infrautilizada. Y permítanme ponerles esta diapositiva que es tomada del Congreso de la SEC que se celebró en Santiago, y tuve el honor de moderar una mesa que además generó bastante discusión, y fue el grupo de cardiología del Hospital de Jaén analizó pues toda la cirugía, todos los pacientes coronarios que acudían a su servicio un año, y vieron si seguían las recomendaciones de las guías. Las conclusiones fueron que la cirugía es un procedimiento escasamente utilizado y que las guías de práctica clínica no son tenidas en cuenta en la práctica habitual. Hablando de la cirugía, este estudio únicamente es como ejemplo de que los resultados actuales de cirugía coronaria son muy buenos. El estudio lo quiero poner porque es un estudio que indica que no solo es en grupos de excelencia, pues como pueden ser ciertos hospitales americanos o europeos,
En el ARTS participaron 67 cirujanos de casi 30 hospitales en 7 países, con un 1% de mortalidad al año. Y a pesar de que las evidencias entre las dos formas de tratamiento, el gold estándar son los ensayos randomizados, pues todos saben que tienen debilidades importantes y las principales es que el porcentaje de población elegible es muy bajo y luego hay que hacer especial hincapié en ver el seguimiento que tienen estos pacientes porque, como luego les mostraré, pues es lo que determina muchas veces decidir qué tratamiento es el más adecuado. Y no hay que olvidar que los registros, sin ser ensayos randomizados, pues tienen la ventaja de que traducen más la práctica real y engloban en gran caso a un número de pacientes muy elevado. Aquí hay varios estudios que han condicionado la práctica clínica en los últimos años, algunos son estudios antiguos. Lo único que quiero que vean es que en rojo está abajo más o menos una media del tanto por ciento de población que se eligió, por tanto son poblaciones muy seleccionadas, prácticamente un 5% de media de la población original se englobó en los estudios, con un porcentaje de pacientes con enfermedad multivaso bajo y con pocos pacientes diabéticos. Como saben, estos son los casos más desfavorables para la cirugía y a pesar de eso, en muchos estudios, este es un ejemplo, es un metaanálisis en el que se vio que la cirugía tiene ventajas en cuanto a supervivencia y algo muy importante es que estas ventajas además, conforme pasa el tiempo, van apreciándose cada vez más. Y es que la duración de los ensayos clínicos es un factor crítico para decidir qué tratamiento es el más adecuado, porque los beneficios de la cirugía frente al tratamiento percutáneo, independientemente cuál sea el tipo stent, pues se va viendo que va creciendo conforme pasa el tiempo. Estos son estudios recientes importantes, algunos son registros de gran número de pacientes, está también el Freedom, todos ellos publicados en revistas de mucho impacto. Incluso con los stents de última generación, a pesar de todas las críticas del ensayo BEST, pues también se ve que con los stents de última generación, conforme pasa el tiempo, las diferencias van siendo favorables para la cirugía. Y únicamente unas palabras del SYNTAX, que como saben pues fue el ensayo clínico pues, que mejor se hizo para solucionar los problemas que tenían los ensayos anteriores, sobre todo en cuanto a la elegibilidad de los pacientes y el porcentaje de pacientes con enfermedad multivaso. Son pacientes más reales que se seleccionaron y además se estudió el grupo registro y el SYNTAX que dijo pues que la cirugía aumenta la supervivencia, disminuye la tasa de infarto y la tasa de nueva revascularización, además con una incidencia de ACV igual que tratamiento percutáneo. Las conclusiones del SYNTAX, por tanto, es que la cirugía es el gold estándar en el tratamiento de la enfermedad multivaso compleja. Más del 70% de los pacientes son mejor tratados con cirugía y sí que es verdad que el tratamiento percutáneo es razonable para casos menos complejos en cuanto a scores de complejidad de los vasos y además se introduce el concepto de HERTIM. ¿Y por qué la cirugía ofrece una mayor supervivencia que el tratamiento percutáneo? Pues seguramente porque, en primer lugar, la cirugía es... no nos importa cómo sea la lesión de las coronarias proximales, es irrelevante, la complejidad de las lesiones no afecta porque los bypasses se hacen siempre del tercio medio a distal de las coronarias, por tanto las futuras lesiones que se puedan ir produciendo en la parte proximal de los vasos no nos va a importar, tiene un efecto en cierta forma profiláctico y porque además la revascularización es más completa. En el estudio publicado en Circulation por el grupo de Hannah vio que casi más de 20.000 pacientes, tratamiento percutáneo, en el 70% de los casos la revascularización era incompleta. Y si tenemos en cuenta además que un porcentaje alto de pacientes multivaso tienen diabetes, en los diabéticos prácticamente no hay discusión en cuanto a que la cirugía es superior. El Freedom demostró que la ventaja de la cirugía es clara frente al tratamiento percutáneo y en palabras de Valentin Fuster pues, dice que no solo los pacientes con diabetes debemos ofrecer la cirugía, también aquellos enfermos cardiovasculares complejos que tienen enfermedad multivaso, aunque no sean diabéticos, como ya han sugerido algunos estudios preliminares. Y si nos atenemos a los registros, que aquí hay algunos de los principales con datos en más de 300.000 pacientes, vemos que la cirugía
aumenta claramente la supervivencia frente al tratamiento percutáneo y además disminuye por 5 la necesidad de reintervención. ¿Y qué dicen las guías? Pues las últimas guías, como en todas las anteriores, la indicación clase 1, en muchos casos clase 1A, es a favor de la cirugía, y clase 3 para pacientes con enfermedad multivaso que tienen scores de Sintas por encima de 23, o sea, vasos complejos, es clase 3 para tratamiento percutáneo. Y para terminar, unas reflexiones que creo que son importantes, que debéis seguir a los cirujanos. Pues creo que nosotros debemos usar escalas de riesgo que no sobreestimen el riesgo de mortalidad de los pacientes, porque entonces los resultados no van a ser reales. Se deben exigir tasas de mortalidad bajas, en torno a un 1%, mayor uso de injertos arteriales y medir los injertos en quirófano. Esto es importante y además es una indicación clase 1 en las últimas guías. Y una cosa fundamental es exigir una exposición pública de resultados ajustada a riesgos por hospital. ¿Y nosotros qué os debemos exigir a vosotros? Pues que os ajustéis a las recomendaciones de vuestras sociedades y que también se expongan de forma pública los resultados ajustados a riesgo. Y para concluir, creo que en la gran mayoría de pacientes con enfermedad multivaso el tratamiento de elección es la cirugía. A pesar de eso, el volumen en nuestro país es alarmantemente bajo. Las guías de práctica clínica no son tenidas en cuenta y en este contexto, pues que los cirujanos cardíacos tengan la habilidad para operar a estos pacientes se hace complicado, por lo que las sociedades científicas, tanto de cardiología como de cirugía, pues deben prestar atención y analizar qué causas contribuyen al mantenimiento de esto. Y sí que creo que el tratamiento percutáneo en la enfermedad multivaso es una alternativa razonable en pacientes que tienen Syntax scores bajos. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Si quieres, pasa con nosotros.